Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Señor me les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda el hermano Jesús Ortega y el día de hoy traigo una prédica titulada ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Ok? Este es un tema que no se aborda en muchas congregaciones por temor o X cosas y pienso que, que es el tema del infierno, ¿no? Pienso que es un tema que sí se debe tratar para que las personas consideren estas temáticas y sean salvas, ¿sí? Pienso que es necesario hablar del infierno no con el sentido de juzgar y criticar a las personas, sino que hacerlas meditar para que vuelvan su mirada al Señor Jesucristo y sean salvas. Muy bien. Eh, ¿Qué preguntas surgen acerca de nuestra pregunta central? Bueno, que si el infierno existe, si el cielo es real o todo es simbólico, bueno, real, o qué sucede con, ¿verdad? Con esas almas, pues eh, bueno, qué sucedieron con esas personas que murieron, ¿no? Muy bien. En principio queda decir de que primero el alma no se queda en ánima, en pena, porque no cumplió su propósito aquí en la tierra. Segundo, eso de que no existe el infierno como los enseña algunas sectas, entre ellas los testigos de Jehová, mucho ojo con ellos. No hay que creer en eso porque el infierno es real. O también escucharnos que tampoco el cielo existe. Todo en ello hay que tener cuidado porque el cielo también es real. Dios es muy real y el diablo también es real. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Y hay que tener cuidado con esas falsas enseñanzas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un ser humano muere? ¿Sí? Te voy a hablar de algunos datos importantes que habla la Biblia acerca de todo esto. Y el primero es que el alma es inmortal. ¿Sí? Dios a cada ser humano nos creó tripartitos, es decir, tenemos espíritu, alma y cuerpo, como lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23. Voy a leer la palabra de Dios. Otra cosa, es importante seguir todo lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, porque este manual de instrucciones, todo lo que Dios escribió aquí es real, nada es ficticio y todo va a cumplimiento. Y queda importante decir que la Biblia es infalible. Ella no se contradice, sino que se complementa. Ahora bien, vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Dice así: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, ¿sí? El espíritu es aquel que nos permite comunicarnos con Dios. El alma es aquella donde están nuestras emociones, sentimientos e ideas, y nuestro cuerpo es aquel recipiente donde está almacenada el alma. Ahora bien, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿sí? Ese pecado trajo consigo la muerte, ¿sí? Y esto genera que los seres humanos en algún momento de nuestra vida
tengamos que morir en lo físico, ¿sí? Queda decir que el alma trasciende hacia la eternidad, ¿sí? Y Dios es el que decide a cuál de las dos eternidades va el alma, si es a vida eterna o a condenación eterna. Entonces vamos un momentico a la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Romanos, ajá, capítulo 5 versículo 12. Ajá, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ve? Entonces ahí lo notamos y queda decir que lo que muere del ser humano es el cuerpo, ¿sí? Que se hace polvo. Vuelvo y repito, el alma es inmortal. Ella trasciende hacia las dos eternidades, ¿sí? Salvación o condenación eterna. También en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, nos dice la escritura: Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Ven? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿sí? Un punto aquí queda decir de que Dios creó el infierno, ¿sí? Y el infierno está diseñado para aquellas almas impías que no se decidan arrepentirse y seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, Otro punto que agregar aquí es que no hay que confundirse con pasajes como lo está en el libro de Ezequiel, que el alma dice que la palabra dice que el alma que pecare, esa de cierta morirá. Aquí no se refiere a la aniquilación del alma, ¿verdad? Sino a la muerte espiritual, es decir, aquella persona inconversa que nunca aceptó a nuestro Señor Jesucristo, pues técnicamente ella perdió el derecho de salvación, ¿sí? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amor, y de tal manera nos amó Dios a todos que envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros para darnos vida eterna. En pocas palabras, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, ¿sí? Vayamos al cielo, en pocas palabras. ¿Cómo lo notamos en la palabra en el libro de Juan 3:16, ¿verdad? Leo de la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si una persona acepta al Señor, decide llevar una vida en santidad, se hace salvo y queda libre de la condenación eterna, también libre del pecado. Ahora bien, en la palabra, en el libro de Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. Entonces, de los versículos que acabo de leer, es de notar para dónde va el alma después de la muerte, ¿sí? Queda decir de que Dios no quiere robots, el Señor no obliga a nadie a convertirse. Cada ser humano de corazón, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, cada ser humano es el que decide o no seguir a Cristo. Pero en base a todo lo que he leído y a todo lo que he dicho, ya sabemos que si decidimos aceptar al Señor y hacer lo que a Dios le agrada, ya sabemos
¿Dónde es nuestro paradero? Salvación eterna. Pero aquellas almas que no acepten al Señor, sí, y que voluntariamente decidieron llevar una vida pecaminosa sin arrepentimientos, como dice la Escritura, que fueron homicidas, hechiceros, fornicarios, bueno, son aquellas personas que, lamentándolo mucho, van al infierno. ¿Pero por qué? Porque ellas decidieron ir allí por no haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que ellos tengan vida eterna. Otro punto, otro aspecto que nos dice la Biblia es que ciertamente el infierno es real. Si existe, no es que algo ficticio ni figurativo. Principalmente el infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios, no para el hombre, porque el diablo decidió rebelarse contra Dios, ¿sí? Y eso causó que fuese expulsado del cielo y se ganara el infierno. Entonces, el infierno está diseñado para él y sus demonios. Pero ¿qué pasa? Que por el hombre haber pecado, como lo leíamos en la palabra en el versículo de Romanos capítulo 5, ¿verdad? Al hombre pecar pasó a ser propiedad del diablo. Por eso toda persona inconversa que muere en pecado sin arrepentimiento pasa a condenación eterna. Pero gloria a Dios por su Hijo amado Jesucristo, porque a Dios enviarlo, dice la Escritura que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Al venir Cristo, ¿verdad? El Señor nos libertó del pecado y de la condenación eterna. Él nos vino a salvar de la muerte eterna. Bendito sea Dios. Y dice la Escritura, ¿verdad? En el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ven? O sea, todo está en la palabra, ¿sí? También en el libro de Marcos 16:16, Marcos 16, Marcos 16:16 dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ahí está todo claro a la luz de la palabra. Los que creyeron en el Señor Jesucristo son salvos, van al cielo y son libres de la condenación eterna. Pero aquellas almas que no decidieron aceptarlo a Él, lamentándolo mucho, van a condenación eterna porque esas personas lo decidieron así. Dios es bueno y justo y en gran manera y muy misericordioso. Por eso es que cuando el Señor nos inquieta a arrepentirnos y a buscar de Él, no debemos endurecer nuestros corazones, sino más bien seguirlo y arrepentirnos de la vida pecaminosa que llevábamos. Ahora bien, en Hebreos 9:27 la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces aquí observamos eh, que los que mueren sin Cristo, ¿verdad? Lamentándolo mucho, ya sabemos para dónde van esas almas, ¿sí? Porque luego de que una persona muere no hay otra oportunidad, ¿sí? Ya que el que falleció. Por eso es que es importante arrepentirse en vida, que hay tiempo. Ya cuando la persona muere, ya no hay más chance, ¿sí? Y el Señor siempre habla de muchas maneras para que las personas se salven. Otro punto que aclarar, y quiero decir que con este video mi intención no es juzgar ni etiquetar a nadie, sino decirle la verdad a las personas, ¿sí? Porque toda persona tiene derecho a la verdad.
Otro punto que trata la Biblia, ¿verdad? Es que el viaje del alma es instantáneo, es decir, el alma pasa a las dos eternidades de manera rápida. Hay algunas, por ejemplo, los adventistas, ellos dicen de que el alma entra en o que el cuerpo está dormido. Quiero decir de que cuando la palabra habla del dormir, eso se refiere a la muerte física, no del alma. Entonces lo que enseñan los adventistas de que el alma no va al cielo ni al infierno, sino que se queda dormida, eso es falso. Porque en la historia del rico y el Lázaro, que se la voy a dejar para que la lean, eso lo van a encontrar a manera de que lean la palabra del Señor. Esa la van a encontrar en Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el capítulo 31, ¿sí? Ahí en esa historia observamos que las almas, ¿verdad?, de el rico y Lázaro fue al paraíso, un lugar llamado el seno de Abraham, fue salvo. Y el rico apareció directamente en el infierno en tormento. Entonces, ¿cómo lo notamos? El viaje del alma hacia las dos eternidades es instantáneo. No es que está durmiendo y que en algún momento irá a despertar. No, eso es incorrecto. Ahora bien, también el apóstol Pablo, ¿verdad? Él decía que el morir era ganancia, porque si fallecía directamente iba a estar con Cristo, como lo observamos en la palabra en el libro de Filipenses 1, capítulo 23. Perdón, capítulo 1, versículo 23. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ven? Entonces, esa es otra prueba de que el alma que muere en Cristo de una vez, parte con el Señor. En 2 capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. ¿Ven? El cielo existe, es real. Y bueno, esto nos da evidencia que el viaje del alma es instantáneo, de una sola vez. Y unos versículos después, ¿verdad? En 2 Corintios 5, específicamente en el mismo capítulo, el versículo 8, dice: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Pocas palabras, aquellas personas que mueren en Cristo van directamente al cielo, ¿sí? Bueno, conclusión, ya con todo lo que he leído, ¿verdad? Todo eso da evidencia de la existencia del cielo, del infierno, dónde va a ir el alma después de la muerte, ¿sí? La vida eterna es real, la condenación eterna también. También en la palabra de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 20:15, dice la palabra que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego eterno. Otra evidencia más. Entonces, por eso es importante el arrepentirse y aceptar a Cristo y seguirlo, porque solamente así tenemos el derecho a la salvación eterna, estar con Dios. ¿Sí? Vuelvo y repito, Dios no quiere que seamos condenados.
porque Él envió a su Hijo no para que el mundo fuese condenado, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. También la Biblia nos dice que en el libro de Primera de Corintios 15:32 dice que si los muertos no resucitan, entonces que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pocas palabras, que si no existe el cielo ni el infierno, hagamos lo que se nos plazca, no tenemos que entregarle cuentas a Dios, entreguémonos a los deleites, ¿sí? Entonces todo esto es falso. Eso de que no, yo me muero y hasta ahí llegué, es totalmente falso. Mientras puedas ser salvo, hazlo. Es decir, mientras puedas aceptar a Cristo, hazlo de una vez y no lo pienses mucho. Y quisiera cerrar con este versículo, motivando a que te arrepientas de tu vida pecaminosa y aceptes al Señor para que seas salvo, ¿sí? En el libro de Mateo capítulo 25, versículo 46, dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Otra evidencia bíblica de que el cielo y el infierno es real. Es decir, perdón, es decir, para aquellas personas injustas que nunca hicieron el bien, no aceptaron al Señor Jesucristo, irán a condenación eterna. Mas aquellos justos, que aquellos creyentes que decidieron mantenerse en santidad, renunciar al pecado, trabajar su vida con la ayuda del Espíritu Santo, mejorando su carácter y apartándose de la vida pecaminosa, entonces son los que tienen derecho y se ganan la salvación eterna, ¿sí? Entonces, sin más nada que decirte, medita mucho en el asunto, que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Feliz noche y nos vemos en el siguiente video, si el Señor lo permite.